quizás es excesivamente inestable políticamente por la sucesión de golpes, etcétera, pero en general ese es el panorama, digamos, ¿no? Muchos gobiernos que no terminan. Y para poner ejemplos de cuestiones, o sea, se podrían poner 1.000.000 de ejemplos, pero a mí me interesa muchísimo este testimonio. Hay tres testimonios que me interesaría marcar para terminar con esta segunda parte, que es la carta testamento de Vargas. Ustedes saben que Vargas se suicidó en 1954 siendo presidente de Brasil. Se cumple ahora un aniversario de eso, ¿no? El 60 aniversario del suicidio de Vargas, ahora dentro de poco. Ese es un hecho que la gente olvida. Yo he cursado muchos cursos de historia latinoamericana y no se habla de eso. Para mí, ese acontecimiento es uno de los 3 o 4 acontecimientos más reveladores de lo que fue la historia latinoamericana en el siglo XX. Es como una clave que permite entender muchas cosas, ¿no? Hay un conflicto al cual él no se refiere ahí, que después lo clarificó mucho un historiador brasileño muy importante que se llama Moniz Bandeira, que tiene que ver con la cuestión de la monazita y el uranio. O sea, parece que había muchas presiones estadounidenses para apropiarse de la monazita brasileña, y Vargas resiste a eso. En realidad Vargas quiere hacer un convenio con los estadounidenses, pero lo que quiere es quedarse él con la tecnología para poder producir él mismo eso, digamos. Él es muy consciente del diferencial tecnológico y ven que no es de la CEPAL Vargas. Vargas es un tipo formado antes, es un tipo que gobernó en los 30 y que luego está gobernando de nuevo en los 50. Él ya sabe por dónde pasa la cuestión, ya sabe de dónde está el problema, sabe lo que tiene que discutirle a los Estados Unidos. No lo puede hacer porque los Estados Unidos lo presionan de 18 maneras distintas y él termina suicidándose. Hay conflictos internos, pero piensen en el tamaño del hecho. O sea, se suicida el presidente de Brasil. No es que se suicida después que se dejó de ser presidente. No, se suicida mientras es presidente. Es un acontecimiento brutal, devastador, desde el punto de vista simbólico. Una cosa devastadora. Un tipo que está gobernando, que es popularísimo, se suicida y deja. No es que se suicida porque lo dejó la mujer o porque se deprimió. Se suicida por lo que escribe ahí. Y es muy fuerte eso que escribe ahí, ¿no? Más de una vez las fuerzas y los intereses contra el pueblo se coordinaron y se desencadenaron sobre mí. No me acusen, no me insulten, no me combatan, no me difamen y no me den el derecho de defensa. Lo que me importa es esto, ¿no? Después de décadas de dominio y privación de los grupos económicos y financieros internacionales, me hicieron jefe de una revolución que gané. Está hablando de los años 30. Comencé el trabajo de liberación e instauré el régimen de libertad social. Tuve que renunciar. Volví al gobierno en los brazos del pueblo. Está bien, es un relato hecho desde su perspectiva. Se puede discutir si eso fue todo realmente así, pero realmente era una figura muy popular en ese momento. La campaña subterránea de los grupos internacionales, eso es lo que me interesa. Estamos pensando en América Latina y en el mundo, ¿no? El tema del antiimperialismo. Se alió con grupos nacionales revolucionarios contra el régimen de garantía del trabajo. O sea, él intentaba mantener niveles de
ley de trabajos extraordinarios fue interrumpida en el Congreso. Contra la justicia de la revisión del salario mínimo se desencadenaron los odios. Quise crear la libertad nacional en la potenciación de nuestras riquezas a través de Petrobras. Y mal comienza esta a funcionar cuando la onda de agitación crece. Electrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente. Asumí el gobierno dentro de la espiral inflacionaria. En las declaraciones de valores existían fraudes que constataban más de 100 millones de dólares al año. O sea, hay un tema ahí fuertísimo que es el fraude contable que hacen las compañías exportadoras e importadoras, tema que él conoce muy bien, sobre lo que ha escrito últimamente. Esos fraudes contables, las cuestiones de cómo me llevo las divisas, ¿no? Eso que ahora se llama fuga de capitales. Vargas lo ve ahí claramente, está peleando todo el tiempo contra eso. O sea, él se da cuenta que cuando él deja entrar a una compañía multinacional o a una compañía estadounidense al Brasil, eso sí le genera cuestiones que él quiere, que es trabajo, cierto desarrollo tecnológico. Él intenta negociar siempre, quedarse con algo de eso, pero también él lo sabe perfectamente, que se están llevando millones de dólares y que él no puede hacer nada. Intenta regular eso. Cuando lo intenta regular, le boicotean otras cosas. Entonces no tiene manera de resistir a eso. Vino la crisis del café, se valorizó nuestro producto. Intentamos defender su precio y la respuesta fue una violenta presión sobre nuestra economía. O sea, cuando él intenta tomar medidas defensivas, recibe presiones que no puede manejar. Cuando no puede manejar eso, en vez de tomar medidas antipopulares o de reprimir opresión, decide suicidarse, ¿no? En un acto que tiene para mí una significación impresionante para entender lo que pasa en esas esferas, ¿no? en esa altura. Ya es eso, ¿no? La última parte es más bien dramática, pero lo más importante está en esa primera sección. Ese breve texto para mí es uno de los, o sea, el acontecimiento es uno de los acontecimientos más importantes, y ese breve texto en su extremo laconismo y dramatismo es uno de los testimonios más reveladores de qué es lo que pasa. No estamos hablando del presidente de un país chiquitito, bananero, no, estamos hablando del presidente de Brasil, que se suicida mientras es presidente y siendo absolutamente popular. No es que las masas lo habían abandonado ni nada, es muy fuerte eso. Segundo caso, este pequeño fragmento de un discurso que da el Che en 1961, cuando se está armando la Alianza para el Progreso, a la cual Cuba no entra, se acordarán ustedes de eso. Es un fragmentito de algo que él dice en Punta del Este, que solamente lo quiero mostrar para que vean hasta qué punto una figura como el Che, que está en otra tradición política, o sea, sí latinoamericanista, pero en una tradición política que no forma parte exactamente de los gobiernos nacional populares desarrollistas en principio. Sí me gusta mucho mostrar este fragmento porque muestra, entre otras muchas cosas que hablaba y pensaba el Che, hasta qué punto el Che también es un desarrollista. Es un desarrollista
ansioso, que no quiere esperar, entonces quiere hacer la revolución. Pero lo que él busca en última instancia es el hombre nuevo, ¿no? Todos sabemos eso, pero para llegar al hombre nuevo, él lo que quiere es desarrollo, porque se da cuenta que el camino para mejorar el nivel de vida de las masas y para poder imaginarse que alguna vez vamos a poder llegar al hombre nuevo y a otra forma de organización social, necesitamos independencia económica, necesitamos industrialización, necesitamos desarrollo. Cuando él habla ahí, dice, habla absolutamente el lenguaje desarrollista. Si uno borra ahí que eso lo dijo el Che Guevara, es una cosa que podría haber dicho cualquier funcionario cepalino o cualquier líder al estilo de Frondizi, Kubitschek o el propio Vargas, digamos, ¿no? O sea, es una frase muy propia de cosas. Es muy gracioso también el desafío, ¿no? La arrogancia del Che de decir eso, cosa que también nos muestra otra cosa, no solo su tributación a ese lenguaje de época, sino también lo difícil que es. O sea, yo no tengo ninguna duda de que él, en su cargo en Cuba, mientras estuvo ahí, intentó hacer eso. No me cabe ninguna duda, o sea, de que él dejó su vida por eso. Y sin embargo no logró ni un décimo de lo que se propuso ahí. ¿Por qué? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no se pudo lograr eso? ¿Por qué Cuba, con toda la dignidad que tiene su gesta y todo lo recuperable y valioso que hay en esa historia de la revolución, por qué Cuba no llegó a eso? No llegó a superar, ni a igualar, ni a acercarse al ingreso per cápita de los Estados Unidos, que es lo que dice el Che ahí, con su arrogancia característica. Dice, los vamos a superar y quiero que vengan dentro de 25 años a ver quién está mejor. Bueno, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Habla un poco de los círculos viciosos que impiden, obstaculizan. Me parece que sirve mucho pensar en eso. Y la última cosa, que también es uno de los acontecimientos más reveladores, es el golpe de Chile en el 73, que es fundamental. Esa frase que dice Allende en el año 72, un año antes de que lo saquen, un año antes de su muerte, dice en las Naciones Unidas, él pronuncia uno de los discursos más memorables que el presidente alguna vez pronunció en ese foro, lo aplaudieron durante 20 minutos, y el tipo con su voz, sin ninguna arrogancia, a diferencia del Che, sin el dramatismo de la carta testamento de Vargas, con su tono pausado y su imagen ejemplar y absolutamente inmaculada, habla frente a ese foro y les dice eso, que es tremendo, ¿no? O sea, estamos frente a un verdadero conflicto internacional entre las corporaciones y los estados, corporaciones transnacionales. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado, y en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en
desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asienta. Bueno, eso solamente pensar, con esto no estamos resumiendo toda la historia latinoamericana del periodo, es muy complejo, pero me parece que si uno ata esos eslabones, no es tan distinto esto a lo que dice Vargas, no es tan distinto, pasaron 20 años, no es tan distinto, los escenarios son muy distintos. Vargas no quería hacer la revolución socialista, Allende quería hacer el socialismo, el Che también quería hacer el socialismo, no es tan distinto. Uno puede relacionar esas tres cosas y pensar algo, ¿no? Pensar algo. ¿De qué quiere decir la tradición latinoamericanista en relación con ese origen antiimperialista inicial y cómo se fue procesando eso políticamente, ¿no? A lo largo del tiempo? Me interesaba también poner ejemplos no argentinos, más allá de que el Che era argentino, él lo estaba diciendo como funcionario del gobierno cubano en ese momento. Me interesaba mostrar eso porque a veces es importante salir, hacer el ejercicio de salir un poco de nuestra historia puntual, ¿no? Bueno, después de eso viene este periodo que todos conocemos, que es un periodo trágico, ya vamos acercándonos a la actualidad, que es el periodo de la represión, de la militarización, del ajuste estructural, hecho bajo formas dictatoriales primero y luego continuado bajo gobiernos democráticos después, lo cual generó situaciones muy desagradables, muy perversas, ¿no? Gobiernos democráticos gobernando contra sus propios pueblos. Hay una frase que me interesa marcar, descrita por dos historiadores estadounidenses que no son de mi devoción, pero justamente por eso a veces es bueno usarlos, ¿no? En 1990, cuando se habían concedido más préstamos para cubrir el pago de los intereses, la deuda total latinoamericana subió a 417.500 millones de dólares. No se puede ni leer el número. Entre 1982 y 1989, América Latina transfirió más de 200.000 millones de dólares. ¿De qué manera transfirió, ¿no? A las naciones industrializadas, equivalentes a varias veces el Plan Marshall. El Plan Marshall que América Latina muchas veces pidió a través de la CEPAL, entre otras cosas, y nunca tuvo, ¿no? Entonces, entre 1982 y 1989, América Latina transfirió un equivalente a varias veces el Plan Marshall. El producto per cápita descendió un 10% en esa década, la década que se conoce como la década perdida. También es una cifra fuerte, ¿no? Y sirve para pensar en qué clase de ingenierías nos han involucrado nuestros gobiernos, hemos terminado embarcándonos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver un poco con marcar algo que señala muy bien O'Donnell creo que es una entrevista que le hacen, ¿no? Que me importa marcar de ahí es lo que está acá por el medio. El lenguaje de los 80 se ha hecho casto, dice, ¿no? Una serie de palabras como dependencia, clase, en otro tiempo Estado, ha sido abandonada. Ahora hablamos de administración Clinton, administración Menem, las
dato interesante de una enorme hegemonía neoconservadora. Eso lo dice O'Donnell en los 90, en pleno auge neoliberal, sobre los 80. Es un texto que Ansaldi siempre lo usó. A mí me parece que es interesante para pensar cómo en los 90 se veían los 80 y cómo hoy podemos ver el lenguaje, cómo cambió el lenguaje después de las dictaduras, cómo cambió el lenguaje con el auge neoliberal y neoconservador, y cómo volvió a cambiar el lenguaje en la primera década del siglo XXI, ¿no? Cómo hoy podemos hablar otro lenguaje, cómo hoy se volvió a hablar de Estado, se volvió a hablar de integración, se volvió a hablar de desarrollo, se volvió a hablar de industrialización, se volvió a hablar a veces de clases, se denuncia otra vez la operación de los sectores transnacionales, se denuncian las corporaciones. O sea, eso a mí me parece que es fundamental. Es probablemente el punto cero de la gran transformación a la que hacían referencia en la misa inaugural, digamos, ¿no? El punto cero es cambiar el lenguaje. Es cambiar el lenguaje. Ahí hay un hecho que para mí es decisivo. Y ese es el punto cero de la transformación que se inició y de toda transformación que se pueda seguir haciendo, ¿no? Volver a decir, a llamar las cosas por su nombre, digamos, si no, es muy difícil pensar. O sea, si uno para decir nombrar el poder tiene que decir y no dice nada, es muy difícil, ¿no? Y si uno para decir por qué a los países les va mal no puede decir lo que dijo Allende, y no lo puede decir en un curso, porque si no te echan de la universidad. O sea, cuando las cosas se ponen así, es muy complicado. Cuando uno tiene que olvidarse de Salvador Allende, tiene que olvidarse de Che Guevara, tiene que olvidarse de Vargas, tiene que olvidarse de Sandino, y tiene que dar a otro Rubén Darío, no al Rubén Darío antiimperialista. Entonces, cuando sucede eso, es muy complicado. Cuando todas esas cosas se pueden decir, es porque podemos llamar las cosas por su nombre. Yo creo que ese es un punto crucial, y que no es para nada desdeñable. Por eso, en ese registro se ubica esta intervención, que tiene por ahí alguna cosa antipática por alguna cuestión por ahí concesiones a la erudición que uno siempre hace como profesor universitario, pero el núcleo de lo que yo quiero decir es eso, ¿no? Si queremos transformar la realidad, tenemos que llamar las cosas por su nombre, y me parece que lo que se ha empezado, el punto cero de la transformación que vivimos ahora en la última década, tiene mucho que ver con eso, con una transformación del lenguaje. Un ejercicio chiquitito para pensar esto, ya vamos entrando en la última parte, tercera parte, ya sí, ya no te preocupes, que no es eterno. Yo les quería preguntar quién dijo eso para ustedes. Si miramos el hemisferio como un todo, podemos ver que la situación no es tan mala. Se está refiriendo ahora, ¿no? La última década, lo que estamos diciendo recién. Para mí no hay duda de que la región Latinoamérica está hoy mucho mejor que 30 años atrás. Por entonces había golpes de Estado, escenarios de la Guerra Fría, crisis de la deuda, la década económica
violaciones masivas de los derechos humanos. Desde entonces América Latina creció, la desigualdad se ha reducido y se evidencia un avance como bloque, aunque algunos países han sufrido retrocesos. América Latina tiene el mayor número de democracias como región, algunas de las cuales funcionan muy bien y otras no. Y eso resulta en sí mismo interesante. Además, ha sobrellevado una larga lucha para alcanzar no solo un crecimiento económico sostenido, sino también para posibilitar la redistribución y reducir así las inequidades presentes desde la colonización española. ¿Quién pudo haber dicho eso de los que figuran a la izquierda, según ustedes? Lo dijo hace 15 días. El Papa. No. Obama tampoco. El más inesperado de todos, Fukuyama lo dijo. Lo dijo Fukuyama. ¿Y dónde lo dijo? ¿Y ante quién lo dijo? Miren, lo dijo así, para ser totalmente honesto. ¿Ven esos puntos suspensivos que están ahí entre corchetes? Que dice que algunos países han sufrido retrocesos. Bueno, eso yo lo saqué porque si no perdía el chiste. Lo dice así. Lo que está en negrita es lo que faltaba, ¿no? Aunque algunos países han sufrido retrocesos, Venezuela y también Argentina, dice, ¿no? Porque se lo dice a la nación para el suplemento de enfoque. Pero si uno saca esa mención, que es una mención absolutamente incidental, estamos teniendo a uno de los tipos que está en el otro lado de la vereda ideológica, reconociendo un montón de cosas. O sea, lo que está reconociendo no es trivial, ¿no? La situación no es tan mala. La región está mucho mejor que hace 30 años. Entonces había todo eso que había. Desde entonces América Latina creció, la desigualdad se ha reducido y se evidencia un avance como bloque. Ahí tenemos el mayor número de democracias como región. Algunas funcionan bien y otras no, lo cual es interesante. Larga lucha para alcanzar el crecimiento económico sostenido, posibilitar la redistribución y reducir las inequidades. O sea, no son pocas cosas, ¿no? Bueno, una de las cosas que reconoce Fukuyama son los avances en la integración, ¿no? Lo dice, avanzar como bloque. Esta cosa siempre es insatisfactoria, porque nunca termino de armar que me termine de conformar con la lista de las cuestiones relacionadas con la integración y la creación de ese andamiaje institucional, pero sí hay algunas cosas que son importantes, ¿no? Pensar el Mercosur, yo creo que ustedes conocen eso también. Me parece que va a haber expositores que se van a referir a eso. Creo que es algo clave desde el punto de vista del INTA. Pensar el Mercosur, qué clase de Mercosur, cómo fue cambiando el Mercosur, cómo es su historia, sus raíces, cómo fue cambiando de los 90 a los 2000, las dificultades que tiene ahora también. O sea, eso tampoco es que todo funciona bien, ahí es complicado. Y no solo es complicado porque es complicada la instancia, también es complicado
complicado porque si uno tiene que pensar los cambios en el mundo, una de las cosas más importantes que habría que decir, además de lo que hablamos siempre de China, la India y todo ese bloque asiático, que ha introducido novedades muy importantes en todos los sentidos en los últimos 15 años, la otra gran novedad, casi al mismo nivel de importancia, es el enorme crecimiento de Brasil, ¿no? Que según algunos autores está dejando de ser periferia, según algunos autores se va a convertir, en una potencia imperialista, por lo menos a nivel continental, en breve. Ya se está convirtiendo en una potencia imperialista, ni siquiera subimperialista. O sea, si Becci está hablando de eso en su último libro, no dice subimperialismo, dice, no, nos quedamos cortos si hablamos de subimperialismo. O sea, Brasil realmente está empezando a ser imperialista, no solo por la presencia de sus empresas, por la envergadura de sus empresas, la envergadura de sus inversiones. Entonces, por supuesto que desde una posición latinoamericanista reivindicamos la integración por razones históricas, culturales, porque nos conviene, porque las cadenas de valor, porque se pueden armar alianzas muy interesantes en un montón de sentidos, por una cuestión de escala nos conviene eso. Y sin embargo, bueno, es una realidad que tenemos que pensar, ¿no? O sea, Brasil es Brasil, se ha convertido en un coloso, que lo tenemos ahí al lado, y es algo en lo que vale la pena pensar. Integración regional, evidentemente se han hecho muchas cosas, y en esta última década, no solo desde el punto de vista del lenguaje, desde el lenguaje también, pero como punto cero, pero también desde el punto de vista del andamiaje institucional. Pero también tenemos que pensar que integración quiere decir eso. Integración quiere decir también, y esa es una particularidad del momento actual con respecto a lo que hablamos al principio, hasta qué punto bueno, una de las figuras importantes, ¿no? Hasta qué punto hablamos de Sudamérica o hablamos de Latinoamérica. Muchas de las instituciones que empezaron a gestarse últimamente aluden a Sudamérica. Muchas de las referencias que se hacen aluden a Sudamérica. En eso tiene mucho que ver el buen clima, la sintonía que hubo entre Lula, los Kirchner y Chávez y otros presidentes, y un poco la apostasía de uno de los, o el corrimiento de uno de los que había animado, de uno de los países que más había animado los procesos de integración, que es México, ¿no? O sea, México, al entrar en la órbita del Tratado de Libre Comercio, es como que quedó en otra esfera. O sea, México se salió de ahí, Centroamérica y el Caribe siempre oscilan y además no tienen ese peso como para conducir un proceso, y entonces, bueno, muchos están hablando de que la integración es más sudamericana que latinoamericana. También algunos hablan de que hay dos Américas Latinas, que hay una América Latina que tiene más que ver con Mercosur, UNASUR y ALBA, si se quiere, y otra América Latina que tiene más que ver con
Pacífico y con un eje que todavía sigue reivindicando ideas de corte más panamericanista, digamos, en el sentido de más subordinadas a las directivas de Estados Unidos. Algunos hablan de eso. Está bien el debate, yo creo que es muy rico, muy interesante pensar en esas cosas, aunque siempre sabiendo que estamos simplificando mucho cuando hablamos en esos términos, ¿no? Hablamos en un registro donde estamos simplificando y donde estamos metiendo en un mismo paquete experiencias muy distintas, ¿no? Es muy difícil encontrar conceptos satisfactorios para pensar a toda la región, no solo en ese sentido de cuántas Américas Latinas hay y por cuál eje pasa la integración, también para pensar qué es lo que ha pasado en los últimos 15 años. Yo hice referencia a esa idea de una transformación del lenguaje que a mí me parece fundamental. Pero si uno revisa un poquito la literatura sociológica, politológica, hay una enorme cantidad económica, incluso hay una enorme cantidad de conceptos dando vueltas que todavía no terminan de cuajar, ningún concepto termina de ser totalmente satisfactorio. Hay algunas constelaciones de conceptos que nos sirven más que otros, que nos iluminan más que otros, pero siempre tenemos preguntas y además siempre se trata de conceptos que tienen como un doble componente, un componente analítico por el cual se procura describir lo que está pasando, lo que viene pasando, y un componente normativo de hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Entonces sí, en un sentido son útiles, son muy orientadores y a veces son también un poco engañosos o ambiguos en el sentido que cosas que pretendemos estar describiendo en realidad todavía no suceden, no están por suceder o se supone que deberían suceder. Me refiero con eso a conceptos como, yo tenía como una lista acá, ¿no? Que hay un montón, pues es difícil acordarse de todos en orden. Está por acá. Y tener que hacer una lista es como, por ejemplo, los gobiernos progresistas, los neopopulismos, en el sentido más político, ¿no? El pasaje de la democracia a la democratización es una categoría que aparece, eso es algo que se había hablado en los 80 y se vuelve a retomar ahora. Ahí hay una idea que también recupera Ansaldi en el último libro que sacó, que es la toma de un sociólogo chileno, Tironi, que dice: una cosa es la democracia y otra cosa es la democratización. En las transiciones, tipo piensa en Chile, ¿no? También piensa en América Latina, pero piensa en Chile. En el momento inicial de la transición fue necesario preservar la democracia. Entonces hubo que hacer concesiones, hubo que abandonar el aspecto sociopolítico de la democracia y hubo que concentrarse en lo procedimental. Luego vamos a tener que avanzar hacia la democratización. Entonces lo que retoma Ansaldi en un libro que salió hace un año es hasta qué punto eso sirve para pensar lo que vino pasando y lo que todavía debería seguir pasando, ¿no? Políticas más incluyentes, etcétera. O sea, que la democracia pase a ser una verdadera democratización, que se vuelvan a juntar la dimensión procedimental más política de la
democracia con el componente este más social, ¿no? Más social, cultural, incluso económico de la democracia. Entonces, eso me parece que es una categoría interesante para pensar en qué momento estamos, ¿no? Y también, como ven, tiene un componente normativo ese concepto. El concepto de neodesarrollismo, nuevos desarrollismos que aparece en algunos autores, ¿no? El concepto de post-neoliberalismo, que también anda dando vueltas por ahí. Bueno, ¿hasta qué punto hemos abandonado el neoliberalismo? Hay autores críticos por izquierda que dicen que todavía vivimos en un mundo neoliberal, el extractivismo, todo eso. Hay un debate ahí muy fuerte sobre cómo caracterizar este periodo. Evidentemente es un periodo distinto al periodo anterior, por las razones que vimos. O sea, ya no estamos más, o por lo menos no toda la región está bajo la directriz del consenso de Washington, ya no es lo mismo. Hemos superado ese lenguaje, el cambio del lenguaje es muy fuerte, y como reconoce el propio Fukuyama, pasaron muchas cosas, incluso estructurales, no solamente en el nivel del lenguaje. La región ha crecido, se han reducido las desigualdades, bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo llamamos a eso? Primero, ¿cuándo empezó eso? ¿Cuándo empezó exactamente? Ahí hay una discusión, porque en cada país hay un relato diferente, ¿no? Si uno lo quiere pensar a nivel regional, es más complicado. Hay distintas propuestas de escalonamiento, algunos ponen el levantamiento zapatista en México en el 94, otros hablan de Chávez en el 99. Bueno, hay distintas formas de pensar eso. Que también me parece algo importante para debatir. Otra categoría que se mete es la categoría de semiperiferias. O sea, hay muchas categorías nuevas que andan dando vueltas que sirven para pensar cosas, ninguna es completamente satisfactoria, pero bueno, son cosas puestas a debate. Una categoría más que se ha metido es la de sur. Sur tiene que ver con Sudamérica, pero tiene también que ver con un esfuerzo de pensar el sur como un todo, que yo creo que es también una forma de reponer o recolocar en el centro de los debates viejos conceptos que en su momento cumplieron funciones políticas muy importantes, ¿no? Del tercer mundo, los países no alineados. Ya no se habla de eso, pero la idea de un sur global, la idea de la cooperación sur-sur, me parece que es heredera de esos planteamientos anteriores, ¿no? Hay incluso autores, no sé, como este venezolano que anda por Argentina, Modesto Guerrero, que habla mucho de pensar un nuevo Bandung, ¿no? O sea, volver a reconstruir ese momento. Y bueno, toda esta idea del sur tiene que ver con eso. Se habla de epistemologías del sur, de cooperación sur-sur, sur global, etc. Hay un concepto interesante que es muy usado por varios de nosotros, que es la idea de densidad nacional, que metió Aldo Ferrer. Uno podría pensar densidad nacional también densidad regional, ¿no? Haciendo una extrapolación ahí. Ese es un concepto bien interesante, tiene que ver con cómo pensar el desarrollo en la globalización. Se supone que todas estas cosas que reconoce Fukuyama tienen que ver con un aumento de la densidad nacional.
de Ferrer también tiene una dimensión normativa, o sea, es orientativo, quiere decir las políticas estratégicas deberían apuntar a seguir aumentando esa densidad nacional y también regional, ¿no? Él también está pensando en estas cuestiones de escala, de mercados, de cadenas de valor, o sea, sí conviene apostar a la integración, aunque sea difícil y complicada, porque eso nos